Parece que ahora sí. ¿Estamos grabando o no? Mm. Vamos. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de estudio del libro, del texto de un curso de milagros. Hoy vamos a ver el último capítulo, el último subtítulo del capítulo 14, las enseñanzas en favor de la verdad. Hoy vamos a ver el subtítulo 11, que es el último subtítulo, llamado La prueba de la verdad. Mantengamos presente este título. ¿Cuál es la prueba de la verdad? ¿No? ¿Cómo se demuestra la verdad? ¿No? ¿Cómo comprobamos la verdad? ¿No? Esto lo vamos a ver en el libro de la edición antigua en la página 328 y en la edición nueva en la página 335. Así que vamos a dar inicio a la lectura del primer párrafo de este subtítulo, que es muy, muy importante. Vamos a encontrar que en este subtítulo está toda la argumentación que sustenta las primeras lecciones sobre el tema del significado y, bueno, también el tema de la verdad. Eh, ¿Quién nos colabora con la lectura del primer párrafo? Yo leo, Oscar, Adelante, Fanny, muchas gracias. la prueba de la verdad. Lo esencial, sin embargo, es que reconozcas que no sabes nada. El conocimiento es poder y todo poder es de Dios. Tú que has tratado de quedarte con el poder para ti solo, lo has perdido. Todavía lo tienes, pero has interpuesto tantos obstáculos entre él y tu conciencia de él que no puedes utilizarlo. Todo lo que te ha enseñado, todo lo que te has enseñado a ti mismo ha hecho que seas cada vez menos consciente de tu poder. No sabes lo que es ni dónde se encuentra. Has hecho un alarde de fuerza y de poder tan lamentable que no has podido sino fallarte, pues el poder no es una apariencia de fuerza y la verdad está más allá de toda apariencia. Aún así, lo único que se interpone entre ti y el poder de Dios en ti es tu falso aprendizaje, así como todos tus vanos intentos de querer deshacer lo verdadero. Muchas gracias, Fanny. Un gusto, Oscar. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este párrafo que nos compartió Fanny? Que no reconocemos ni siquiera nuestro propio poder para poder reconocer el poder de Dios. Sí, está muy bien interpretado, Lucía, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Parece que nadie más. Entonces repasémoslo. Entonces, nos va a decir que lo esencial, sin embargo, es que reconozcas que no sabes nada. Esto es muy importante. Yo debo reconocer que no sé nada para que la verdad venga a mí, ¿no? Y retengamos esto, esta primera oración, porque casi que va a atravesar todo el subtítulo que vamos a trabajar hoy. Y lo esencial, sin embargo, es que no, que reconozcas que no sabes nada. Recordemos la famosa frase del filósofo griego Sócrates hace unos 2500 años. Solo sé que Solo nada sé sé. que nada sé. El sabio reconoce que no sabe y por lo tanto se abre a saber. Si uno cree saber, entonces cierra las puertas al saber, ¿no? Mm. Al aprendizaje. Luego nos dice, el conocimiento es poder y todo poder es de Dios. Tú que has tratado de quedarte con el poder para ti solo, lo has perdido. O sea, esa es la consecuencia de la separación. En el momento en que decidimos
alejarnos del Padre, nos quedamos sin el verdadero poder. Pero nos dice luego, todavía lo tienes, o sea, el poder no lo hemos perdido. Por eso coloca en la oración anterior que lo perdimos entre comillas. Todavía lo tienes, o sea, todavía conservamos el poder y el conocimiento, obviamente. Todavía lo tienes, pero has interpuesto tantos obstáculos entre él, o sea, entre el poder y tu conciencia de él, que no puedes utilizarlo. O sea, yo he velado tanto el poder y le he puesto obstáculos y lo he tapado, lo he ignorado, lo he rechazado, que he perdido la conciencia del poder y es el mismo poder de Dios y no lo uso, no puedo utilizarlo. Todo lo que te has enseñado a ti mismo ha hecho que seas cada vez menos consciente de tu poder. O sea, todo lo que hemos aprendido de la mano del ego, ¿no? Ha hecho que sea cada vez menos consciente de mi propio poder, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir acá. No sabe lo que es ni dónde se encuentra. O sea, no sé qué es el verdadero poder, que es el poder que comparto con Dios, y tampoco dónde se encuentra. Has hecho alarde de fuerza y de poder, has hecho un alarde de fuerza y de poder tan lamentable que no ha podido sino fallarte. O sea, ese alarde de fuerza y poder que yo hago en este mundo no hace sino fallarme. O sea, todas las personas que se sientan arrogantes, prepotentes, o países, o empresas, o lo que sea, no, finalmente ese alarde de poder y de fuerza les va a fallar, ¿no? Porque no tienen verdaderos cimientos. Pues el poder no es una apariencia de fuerza, y la verdad está más allá de toda apariencia. Entonces recordemos que el verdadero poder, que es el que reside en Dios, no es una apariencia de fuerza como la que nosotros manejamos en este mundo. Y la verdad, que quiere decir Dios, el amor o el conocimiento, está más allá de toda apariencia. El mundo de las formas y las apariencias es el mundo del ego, ¿no? Aún así, lo único que se interpone entre ti y el poder de Dios en ti es tu falso aprendizaje, o sea, lo que hemos aprendido de la mano del ego, así como todos tus vanos intentos de querer deshacer lo verdadero, o sea, todos mis vanos intentos de la mano del ego de querer deshacer el amor o el conocimiento o la presencia de Dios en mí. Eso es lo único que he hecho hasta ahora. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este párrafo? Cuando dice todavía tienes, pero el poder, no, pero has interpuesto tantos obstáculos entre él y tu conciencia. O sea Ujú. que la separación es un acto totalmente inconsciente. Y de ahí Eh, procede, y de ahí procede la culpa, toda la serie de culpas que de ahí se generan en toda nuestra existencia. Hasta que no superemos eso, pues no podemos como abrirnos al conocimiento. a ver, creo que había que clarificar ahí el tema de la conciencia y la separación. Desde el curso, la separación fue un acto consciente, o sea, fue el deseo del Hijo de Dios de ser autónomo de su Padre. Recordemos que el curso nos dice que Dios nos creó a su semejanza y por lo tanto gozamos de los mismos atributos y poderes del Padre, excepto poderlo crear a Él. Así que cuando planteamos la separación es que queremos crear al Padre, creemos ser superiores al Padre. Eso lo va a llamar el curso como una autonomía, como una pretensión de ser autónomo del Padre. Entonces, desde esa perspectiva,
la separación fue consciente, ¿no? Algo así parecido como la metáfora de la parábola del hijo pródigo de Jesús, el hijo que se va de la casa del padre, le pide su herencia y se va y luego le va muy mal y por el mundo y después decide regresar avergonzado donde el padre. Esa salida fue consciente y también el regreso fue consciente, ¿no? Entonces, en la separación sí fue un acto consciente. Lo que está hablando aquí de la conciencia, recordémonos que el curso cuando nos habla de la conciencia, hay un pasaje que nos dice que la conciencia es un receptáculo donde confluyen la mente superior y la mente inferior. ¿Cuál sería la mente superior? Pues el amor, el recuerdo de Dios o el Espíritu Santo en nosotros, y la mente inferior, el ego. O sea, en nuestra conciencia eh, parecen convivir en ese espacio, entre comillas, de la conciencia, porque pues no es un lugar ni es un espacio, pero digamos en ese espacio, entre comillas, parecen convivir tanto la mente del ego como la mente del amor, ¿no? O la mente verdadera. Entonces, cuando, o sea, eh, así que me hago menos consciente de mi poder, que es lo que estaba preguntando Lucía, es que mi conciencia está muy llena de ego. Por decir algo, apenas estoy empezando a tratar de trabajarme internamente, entonces puede que el 99% de mi conciencia sea solamente ego o oscuridad, como la llaman en la Cábala, y un 1% de luz. En la medida que voy trabajándome interiormente, desde la perspectiva del curso Milagros, voy perdonando y perdonando, mi conciencia se va llenando de luz y menos de oscuridad, ¿no? Pero digamos, la mayoría de la gente que no está haciendo ningún trabajo interior es cada vez menos consciente de su poder, ¿no? Del poder divino que reside en él o en ella. Quienes ya vienen trabajándose y trabajándose, pues cada vez tienen más conciencia de que su poder emana de Dios y que si une su voluntad a la voluntad del Padre, va a hacer uso del poder de Dios, ¿no? Esa sería como la explicación, Lucía. No sé si te queda claro. Sí, me queda claro. Muchas gracias. ¿No? Ah, bueno. Muchas gracias, Oscar. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, vámonos con la lectura del párrafo 2. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 2? Yo puedo leer, Vivian. Adelante, Vivian, gracias. Párrafo 2. Procura estar dispuesto, pues, a que todo esto sea deshecho y a sentirte feliz de no ser un prisionero de ello eternamente. Pues te has enseñado a ti mismo a aprisionar al Hijo de Dios, lo cual es una lección tan descabellada que solo un loco, en su delirio más profundo, podría haberla soñado. ¿Cómo iba a poder Dios aprender a no ser Dios? ¿Y sería posible que su Hijo, a quien Él ha dado todo poder, pudiera aprender a ser impotente? ¿Hay algo de lo que te has enseñado a ti mismo que aún prefirieses conservar en lugar de lo que tienes y eres? Muchas gracias, Vivian. No, gracias, gracias, estaba pensando. ¿Pregunta o comentarios a este segundo párrafo que nos compartió Vivian? Eh, Ahí en la línea 5 se refiere a, a lo que quiero conservar en lugar de ser como Dios me creó, en lugar de esto que dice acá,
que en lugar de lo que tienes y eres. ¿Qué es lo que Es, quiero conservar en este mundo? ¿Qué y es lo las ilusiones. las ilusiones, claro. O sea, ¿qué es lo qué es lo que tengo y soy? Pues lo que tengo es todos los atributos de Dios, el amor, la paz, la Dios, dicha, la felicidad, la plenitud. Eso es lo que soy, espíritu, lo ¿no? que Dios te dio, Pero sí, en vez de eso, decido conservar las características del ego, las sí, ilusiones, el cuerpo, ah, ¿no? Los deseos, entendí las bien, apetencias, el sí, deseo de sí, sentirme sí, víctima de las cosas. ¿Eh? y sí, ¿Alguien sí, más? sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre este párrafo 2? Bueno, entonces repasémoslo. Entonces, si en el párrafo anterior nos dice que nosotros hemos interpuesto, ¿no? Nuestro falso aprendizaje entre el poder de Dios y nosotros, ¿no? Luego nos va a decir ya en este párrafo 2, procura estar dispuesto, pues, a que todo esto sea deshecho. O sea, ¿qué es lo que debo deshacer yo? Pues esos obstáculos que yo he interpuesto entre el poder de Dios y mi poder, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer. ¿Y cómo lo hago? Perdonando. El perdón es un deshacer lo que es ilusorio y falso en mí. Entonces lo que nos está pidiendo es perdona todos esos obstáculos, todo ese falso aprendizaje, la mano del ego, ¿no? Toda esa pretensión de querer deshacer el amor y la verdad en ti, porque eso nunca lo vas a deshacer, no deja de ser más que una ilusión. Entonces, deshaga eso, esté dispuesto a deshacer las ilusiones. Entonces, procura estar dispuesto, pues, a que todo esto sea deshecho y, y a sentirte feliz de no ser un prisionero de ello eternamente. O sea, no ser prisionero de qué? De mis falsas creencias, de mis ilusiones, de mis pensamientos de resentimientos o de odio, o de ataque, o de miedo, de culpa. Pues te has enseñado a ti mismo a aprisionar al Hijo de Dios. ¿Cómo aprisionamos al Hijo de Dios? Cuando lo juzgamos, cuando lo condenamos, ¿no? Pues te has enseñado a ti mismo a aprisionar al Hijo de Dios, lo cual es una lesión tan descabellada que solo un loco en su delirio más profundo podía haberla soñado. O sea, es lo que hacemos en la separación y nos está diciendo, eso es locura, esa es demencia. Por eso Jesús nos dice de múltiples maneras, vivir en este mundo y estar en este mundo es una locura, es una demencia. No, este mundo es el infierno, ¿no? Cómo iba a poder Dios aprender a no ser Dios? Y sería posible que su Hijo, a quien Él ha dado todo poder, pudiera aprender a ser impotente. O sea, aquí la pregunta que me está haciendo es, ¿cómo iba a poder Dios aprender a no ser Dios? Básicamente Dios no aprende porque Dios ya goza el conocimiento de la totalidad. Entonces es imposible que Dios entre al mundo del aprendizaje porque Él está sentado en el conocimiento de la totalidad. Y sería posible que su Hijo, a quien Él ha dado todo poder, ¿no? Y también todo su conocimiento, pudiera aprender a ser impotente, que es lo que es la condición que nosotros nos sentimos en este mundo. Eso metafísicamente es imposible. Dios es Dios y su Hijo es su Hijo, ¿no? Y no tiene límites de ninguna clase. Pero nosotros en este mundo sí creemos que tenemos límites, nos sentimos impotentes, nos sentimos limitados, nos sentimos carentes, nos sentimos vulnerables, etcétera. Luego nos dice en la oración 5, ¿hay algo lo que te has enseñado a ti mismo que aún prefirieses conservar en lugar de lo que tienes y eres?
que fue la pregunta que hizo Vivian o Lucía, no me acuerdo, pero es preguntarnos a nosotros mismos cuáles son los apegos que aún conservamos que nos impide reconocer el ser de luz y amor que nosotros somos, ¿no? ¿Qué son esas cosas que te has enseñado de la mano del ego que te aferran a este mundo y a las cosas de este mundo, en lugar de lo que tienes, que es toda la creación, todo el reino, al Padre y lo que eres, un espíritu de luz y amor, ¿no? Entonces, prácticamente nos devuelve la pregunta para que nosotros mismos nos cuestionemos cuáles son nuestros apegos, de cuáles nos tenemos que desprender, cuáles tenemos que perdonar. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre este párrafo 2? Entonces, vámonos con el párrafo 3. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 3? Yo, Oscar Poller, yo, Adelante, Lidia. Buenas tardes y muchas gracias. buenas tardes. La expiación te enseña cómo escapar para siempre de todo lo que te has enseñado a ti mismo en el pasado, al mostrarte únicamente lo que eres ahora. El aprendizaje tiene lugar antes de que sus efectos se pongan de manifiesto. El aprendizaje, por lo tanto, es algo propio del pasado, pero su influencia determina el presente al darle a este el significado que tiene para ti. Tu aprendizaje no le aporta al presente significado alguno. Nada que jamás aprendiste te puede ayudar a entender el presente o enseñarte a deshacer el pasado. Tu pasado es lo que tú te has enseñado a ti mismo. Renuncia a él completamente. No trates de entender ningún acontecimiento, ningún hermano ni ninguna cosa bajo su luz, pues la obscuridad en la que tratarías de ver tan solo empañaría lo que vieses. No confíes en que la oscuridad pueda jamás iluminar tu entendimiento, pues si lo haces estarás contradiciendo la luz y por lo tanto creerás que puedes ver la oscuridad. La oscuridad, no obstante, no se puede ver, pues no es más que una condición en la que es imposible ver. Muchas gracias, Lidia. Aquí ya estamos entrando en materia en este subtítulo, con este párrafo. ¿Alguna pregunta o comentario? Ni pregunta ni comentarios. Bueno, Pues entonces me repaso. parece Allá, importante, adelante. me parece interesante esto de cómo plantea qué es el pasado, ¿no? Que el pasado, bueno, como ya lo hemos dicho tantas veces, no es un tiempo cronológico, sino que es lo que yo me he enseñado a mí mismo, básicamente. Eso constituye mi pasado. ¿Mm? Entonces de eso me tengo que deshacer, de mis creencias, de mis preconceptos, de mis juicios. No, tenemos que cambiar nuestro concepto del pasado. Para el mundo es pura cronología y desde la perspectiva del curso es un archivo de un conocimiento que yo mismo me di a mí mismo, lo que yo mismo me enseñé. Ujú. Sí, lo has dicho muy bien, Elida. ¿No? Así es. Pero en el mundo tendemos a verlo muy cronológicamente, ¿no? Como una línea de tiempo. Pero realmente, y este párrafo nos dice, es lo que te has enseñado a ti mismo, ¿no?
que Lidia lo explicó muy bien. ¿Alguien más? Parece que nadie más. Bueno, repasémoslo. Bueno, empieza con la expiación. La expiación te enseña cómo escapar para siempre de todo lo que te has enseñado a ti mismo en el pasado al mostrarte únicamente lo que eres ahora. O sea, si nosotros le ponemos cuidado a esta frase, quiere decir, todo el contenido del ego se susume en lo que nosotros creemos es el pasado. Y lo que verdaderamente somos está en el presente, en el ahora, ¿no? Pero también todo lo que hemos aprendido o lo que nos hemos enseñado. Recordemos que en el prefacio nos dice que el mundo de la percepción es el mundo del aprendizaje, ¿no? Y la percepción es lo opuesto al conocimiento, que es la condición del cielo. Entonces, lo que quiere decir enseñanza, aprendizaje, va de la mano del ego. Otra cosa es que a partir de la enseñanza del Espíritu Santo, pues le da otra direccionalidad a la enseñanza y al aprendizaje, le da otro propósito, otro significado. Pero desde la perspectiva del mundo, todo lo que es enseñanza y aprendizaje, ¿no? Es todo nuestro pasado, digamos, como acumulado y todo eso es falso. El curso nos va a decir, eso es falso, eso no es real, ¿no? Y el Espíritu Santo o la expiación nos va a enseñar lo que somos ahora, lo que realmente somos ahora. El aprendizaje tiene lugar antes de que sus efectos se pongan de manifiesto. O sea, como nosotros creemos vivir en el tiempo, entonces primero aprendemos algo y ese algo le damos forma, ¿no? Recordemos que todo pensamiento adquiere algún tipo de forma en algún momento determinado. Entonces, todo aprendizaje tiene un efecto. Pues, desde la perspectiva del mundo, si yo tengo, si yo hago algo, eso tiene un efecto. Si yo aprendo algo, pues eso tendrá un efecto en lo que va a hacer después. Si yo aprendo a ser ingeniero, pues finalmente después voy a hacer cosas de ingeniería, ¿no? Por decir algo. Entonces, pero aparentemente el aprendizaje ocurre primero y los efectos de lo que hemos aprendido, pues se van manifestando. Aquí lo que nos estamos aprendiendo de la mano del ego es la manera con que el ego afirma la separación, o sea, el conflicto, el sentirme víctima, el tener miedo, culpa, vergüenza, pensamientos de ataque, todo eso es el aprendizaje, todo ese sistema de creencias de mi ego, pues ese aprendizaje acumulado me va a llevar a que yo actúe de una u otra manera y tenga unas consecuencias, que casi siempre pues son de conflicto, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, etc. Por lo tanto, es algo propio del pasado, o sea, eso que tiene efectos después del aprendizaje, por lo tanto, es algo propio del pasado, pero su influencia determina el presente al darle a este el significado que tiene para ti. Recordemos una de las primeras lecciones. Le daba todo lo que veo, todo el significado que tiene para mí. Entonces, si yo abrigo una serie de creencias de la mano del ego, ese es mi aprendizaje, todo eso es mi pasado, pero yo voy a ver el presente con los lentes de mi pasado, con los lentes de mis creencias falsas. Por eso no veo el presente, porque estoy arrastrando el pasado al presente y estoy viendo el presente con los ojos del pasado, con los ojos de mi aprendizaje, ¿no? Por eso nos dice, por lo tanto, es algo propio del pasado, ese aprendizaje, pero su influencia determina el presente al darle a este el significado que tiene para ti. Yo le doy un significado a mis creencias y veo el mundo a partir de esas creencias
y por lo tanto no estoy viendo el presente, no estoy viendo el ahora. Ya en la oración 4 nos dice, tu aprendizaje, no obstante, no le aporta al presente significado alguno. ¿Qué nos está diciendo aquí? Ese aprendizaje que yo, digamos, he generado de la mano del ego, no le aporta a mi presente, a la hora, a este instante, ningún significado. ¿Por qué no le aporta ningún significado? Porque ese aprendizaje no es amoroso. Es un aprendizaje basado en la culpa, en el miedo, en el ataque, en la carencia. Por lo tanto, todo ese aprendizaje de la mano del ego no le aporta un significado real a mi presente, porque lo único que tiene significado es Dios, el amor, la verdad, ¿no? Nada que hayas aprendido te puede ayudar a entender el presente o a enseñarte a deshacer el pasado. Todo lo que yo he aprendido de la mano del ego no me va a ayudar a entender el presente, el ahora, o sea, el momento real, el instante real. No, no, eso, todo lo que he aprendido en el pasado no me va a ayudar a entender el presente porque lo estoy distorsionando con el aprendizaje del pasado. O a enseñarte a deshacer el pasado, o sea, tampoco me va a enseñar a perdonar, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo? Mi pasado es un lastre que yo arrastro y me impide el presente y me impide sanarme. Por eso, en otro pasaje, el curso nos va a decir, toda sanación es una sanación del pasado, ¿no? Todo perdón es un perdón del pasado. La oración 6 nos dice, tu pasado es lo que tú te has enseñado a ti mismo. O sea, tu pasado es lo que yo me he enseñado de la mano de mi ego, ¿no? Es eso el pasado, ¿no? O sea, el pasado y ego es sinónimo acá. Y ella, la oración 7 nos hace una petición muy contundente. Renuncia a él completamente. O sea, renunciemos de manera completa, de manera absoluta a nuestro pasado. Renunciemos al sistema de creencias que albergamos de la mano del ego. Eso es lo que nos está pidiendo. Luego en la 8, no trates de entender ningún acontecimiento, ningún hermano, ni ninguna cosa bajo su luz, o sea, la luz del pasado, entre comillas. Pues la oscuridad en la que tratarías de ver tan solo empañaría lo que vieses. O sea, no tratemos de entender nada de las cosas que vemos o experimentamos en este mundo. Ninguna experiencia, acontecimiento, ninguna relación con algún hermano, nada intentemos entenderla bajo digamos, los pensamientos que albergamos del pasado. Pues eso es oscuridad, nos va a decir. Pues la oscuridad en la que tratarías de ver tan solo empañaría lo que vieses. Luego en la 9, no confíes en la oscuridad. O sea, también es decir, no confíes en tu ego, ¿no? No confíes en que la oscuridad pueda jamás iluminar tu entendimiento. Lo podemos leer de otra manera. No confíes en que tu ego jamás puede iluminar tu entendimiento. Eso nunca se va a dar. Pues si lo haces, estarás contradiciendo la luz y por lo tanto creerás que puedes ver la oscuridad. Pues eso es lo que nos sucede cuando en este mundo le decimos a los demás que tenemos la razón, lo debatimos, no peleamos por ello. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Tratando de ver a través de la oscuridad, tratando de mostrar que tengo la razón, tratando de mostrar que entiendo, ¿no? Y de la mano del ego jamás llegará a mí la luz del entendimiento. La oscuridad, no obstante, no se puede ver, pues no es más que un estado en el que es imposible ver, ¿no? Es lo mismo que decir, no, el ego no está, a través del ego, no obstante, no puedes ver, ¿no? Porque es imposible ver a través del ego. Lo único que voy a ver a través del ego son mis ilusiones, mis conflictos,
mis resentimientos y mis enfermedades. Eso es lo que nos está diciendo. Aquí estamos entrando a un tema, pónganle mucho cuidado a dos o tres cosas que están en este párrafo que se van a desarrollar en los siguientes. El tema del significado, ¿no? El tema del entendimiento y bueno, el tema de la paz, pero ya lo vamos a ver más adelante. Pero esos tres, ¿no? Y la importancia de renunciar a nuestro pasado, a renunciar a todo lo que aprendimos en el pasado. En cierta manera, el aprendizaje de la mano del Espíritu Santo implica el desaprendizaje que hicimos de la mano del ego. ¿Alguna pregunta o comentario a este párrafo 3? Bueno, si no hay pregunta o comentarios, vámonos. Yo, Oscar, yo quería Adelante, decir Elida. algo, perdón. Es que me cuesta hasta que encuentro los botoncitos. Para mí el pasado está formado por todas mis interpretaciones. Ujú. Es eso, Son las todos mis juicios, interpretaciones sí. erróneas que hice. ¿Mm? Por eso me impide ver el presente, porque yo traigo a mi presente los efectos de mi manera de ver en el pasado. A medida que yo no limpie el pasado, no lo perdone, voy a seguir viendo en el presente lo mismo que veía en el pasado. O sea, no es que sea, no por la cronología, sino que voy a seguir viendo siempre lo mismo. Que tengo una Voy a seguir conciencia de percibiendo pasado. de la misma manera. Ujú. Claro, exactamente, a través de mis filtros, de mis interpretaciones, de mis juicios. Por eso yo creo que hay que entender los símbolos que usa Jesús, porque la palabra pasado en el mundo tiene un significado y desde la perspectiva del curso tiene otro. Entonces, tenemos que, ¿no? Para no confundirnos, ¿no? Ujú. El pasado son mis interpretaciones. Si un niño de pequeño, la mamá se murió, interpretó que lo abandonó. Toda su vida va a estar teñida por el abandono, solamente por una interpretación errónea de los hechos. Mm. Hasta que no libere esa idea equivocada de su mente que la mamá lo abandonó, que fue una interpretación errónea, no va a sanar. Ujú. Está muy bien dicho. Muchas gracias, Elida. Realmente lo has explicado muy bien. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias, Elida. Entonces, avancemos con el párrafo 4. ¿Quién nos ayuda con el párrafo 4, con la lectura del párrafo 4? Si quiere lo leo, Oscar. Adelante, Lucía. Muchas gracias. Tú que aún no has llevado ante la luz que mora en ti toda la tenebrosidad que te has enseñado a ti mismo, difícilmente puedes juzgar la verdad o el valor de este curso. Pero Dios no te abandonó y así dispones de otra lección que Él te envía, la cual aquel a quien Él la confió aprendió ya por cada criatura de la luz. Esta lección refulge con la gloria de Dios, pues en ella reside su poder, que Él gustosamente comparte con su Hijo. Aprende lo que es su felicidad, la cual es también la tuya. Mas para alcanzar esto, tienes primero que estar dispuesto a llevar todas las lecciones tenebrosas que has aprendido ante la verdad y depositarlas de buen grado con manos que estén bien abiertas para recibir y no cerradas para agarrar. Toda lección tenebrosa que lleves ante aquel que enseña lo que es la luz, él la aceptará, puesto que tú ya no la deseas, e intercambiará gustosamente cada una de ellas por la luminosa lección que él ya aprendió por ti. Jamás creas que que cualquier lección que hayas aprendido separado de él tiene significado alguno.
Muchas gracias, Lucía. ¿Pregunta o comentarios a este párrafo 4? Pues ahí está toda la metodología del perdón, ¿no? Es como está como Cierto, Jorge. estructurado. Mm, Está ahí, pues, ¿no? A veces en el curso queremos que nos muestren punto A, B, C, D y como enseña el mundo, pues, ¿no? Pero el párrafo 4 me parece que si lo vemos con suficiente conciencia, nos dice cómo se realiza. Eh, Nada más quería comentar eso. ujú. Sí, aquí nos está hablando del perdón, ¿no? Cuando dice que debemos llevar ante la luz de la verdad todo lo tenebroso que hemos albergado entre nosotros. Y desde el inicio, primero, cómo nos prepara, porque dice, reconoce que no sabes nada, ¿no? Y ahora deja que yo te lleve dulcemente para que te muestre que tu pasado te ha aprisionado y es momento de llevarlo a la luz. O sea, es ¿cómo dice el curso? El observador, no recuerdo qué palabra utiliza, ¿no? Es como ahí, pues, ¿no? Ujú. Sí, y más adelante nos va a enseñar un pequeño ejercicio que si lo convertimos en un mantra diario sería muy poderoso para siempre estar invocando al Espíritu Santo que nos guíe, o sea, como para renunciar a la guía del ego e invocar la del Espíritu Santo. Y en otro párrafo más adelante nos lo va a enseñar. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más? Bueno, entonces repasémoslo. Tú que aún no has llevado ante la luz, tú que aún no has llevado ante la luz que mora en ti. Ojo ahí, la luz que yo no he llevado ante la luz que mora en mí, o sea, ante mi ser, toda la tenebrosidad que te has enseñado a ti mismo. ¿A quién se está refiriendo? A todos los que todavía no han iniciado el camino de la sanación y del perdón, de la autoobservación y el perdón, ¿no? Tú que no has llevado ante la luz que mora en ti toda la tenebrosidad que te has enseñado a ti mismo, difícilmente puedes juzgar la verdad y el valor de este curso. O sea, quienes no han estudiado y practicado este curso difícilmente pueden juzgar lo que significa la verdad desde la perspectiva del curso, lo que significa el amor y el valor que tiene este curso en ese sentido. Pero Dios no te abandonó y así dispones de otra lección que Él te envía, que aquel a quien Él se la confió aprendió ya por cada criatura de la luz. ¿Y quién es ese que la aprendió? ¿No? Que Dios se la enseñó y que Él aprendió por cada criatura de la luz. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Esta lección refulge con la gloria de Dios, pues en ella reside su poder que Él gustosamente comparte con su Hijo. O sea, Dios le enseña esa lección al Espíritu Santo y el Espíritu Santo la comparte con nosotros. Por eso en la oración 2 nos dice, Dios no te abandonó, ¿no? Tú creíste que te había separado, que habías abandonado el hogar celestial y te habías perdido en este mundo. Pero el amor jamás se olvida de nadie. Entonces, envía al Espíritu Santo a enseñarnos la lección del retorno al corazón de Dios. ¿Y cómo se hace? Pues de la mano de la expiación y el perdón. ¿No? Aprende lo que es su felicidad, la cual es también la tuya. O sea, aprendamos esa enseñanza que nos entrega el Espíritu Santo y cómo, en qué consiste la felicidad de Dios y el Espíritu Santo, que también es la nuestra, pero la hemos olvidado. Mas para alcanzar esto primero, tienes que estar dispuesto a llevar todas las lesiones tenebrosas
que has aprendido ante la verdad y depositarles de buen grado, con manos abiertas y listas para recibir y no cerradas para agarrar. Pongamos atención a esta oración que es muy potente. Pero para yo aprender lo que es la felicidad de Dios, que también es la mía, primero tengo que estar dispuesto a llevar todas esas falsas ilusiones, todas esas falsas enseñanzas del ego, todas las lecciones tenebrosas que he aprendido y llevarlas ante la verdad y depositarlas de buen grado, ¿no? Con las manos abiertas, listas para recibir. ¿Qué es lo que estoy listo para recibir? El amor a cambio, ¿no? Cuando yo entrego las ilusiones, se produce un reemplazo. No entrego el miedo y recibo el amor. Y no cerradas para agarrar, porque siempre se recibe con las manos abiertas. Y también se entrega con las manos abiertas. El que agarra, el que posee, el que intenta preservar, el que actúa como un avaro, esa es la condición del ego. Toda lesión tenebrosa que lleves ante, y todo eso es el perdón. O sea, eso es lo que nos está diciendo, perdona. O sea, lleva ante la luz del perdón todas tus ilusiones, ¿no? Entrégalas con agrado al Espíritu Santo y Él las va a deshacer por ti, ¿no? Toda lesión tenebrosa que lleves ante aquel, que con mayúsculas, o sea, ante el Espíritu Santo, que enseña lo que es la luz, Él la aceptará, puesto que tú ya no la deseas. O sea, todo lo que yo le llevo al Espíritu Santo para entregárselo en el perdón, ¿no? Él la va a aceptar porque esa es la función, ¿no? Y porque yo ya no quiero conservar más esas ilusiones, yo ya no quiero conservar ese pasado, yo ya no quiero conservar esos resentimientos, yo ya no quiero conservar esos pensamientos de ataque. Entonces, por un lado, yo se lo llevo al Espíritu Santo y Él lo va a recibir con agrado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya no lo deseo, yo ya no lo quiero. Entonces he decidido sanar, he decidido perdonar e intercambiará gustosamente cada una de ellas por la luminosa lección que Él ya aprendió por ti. O sea, el Espíritu Santo va a intercambiar todas esas ilusiones, todos esos pensamientos tenebrosos y lo va a intercambiar por amor, por paz y por dicha, que es la lección que el Espíritu Santo aprendió de Dios y es la lección que el Espíritu Santo nos viene a enseñar a nosotros. Jamás creas que cualquier lección que hayas aprendido, aparte de las que proceden de Él, o sea, el Espíritu Santo, tiene significado. O sea, jamás creamos que cualquier otra lección que nosotros aprendimos de la mano del ego tienen significado. Las únicas lecciones que tienen significado son las que nos enseña el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque las enseñanzas del Espíritu Santo son amorosas y son única y exclusivamente amorosas. Las del ego son la negación del amor, la pérdida de la paz, ¿no? Y el surgimiento del conflicto. ¿Nos queda claro ahí? ¿Alguna pregunta sobre este párrafo 4? Bueno, vamos Muy, como flecha veloz. sí. Vamos Mm. como flecha veloz. Bueno, entonces vámonos con el párrafo 5 si no hay preguntas. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 5? Yo Yo leo, puedo Oscar. leer. Ah, bueno, Está Marta bien. Luz. Y ya más Bueno, tarde. existe una sola prueba, tan infalible como Dios, con la que puedes reconocer lo que has aprendido es verdad. Si en realidad no tienes miedo de nada y todos aquellos con los que estás o todos aquellos que simplemente piensan en ti comparten tu perfecta paz, entonces puedes estar seguro de que has aprendido la lección de Dios y no la tuya. A menos que sea así, es que todavía quedan lecciones tenebrosas en tu mente que te hieren, te limitan y que hieren y limitan a todos los que te rodean. La ausencia de una paz perfecta solo significa una cosa. Crees que no quieres para el Hijo de Dios lo que tu padre dispuso para lo que su padre dispuso para él.
Toda lección tenebrosa enseña esto en una u otra forma. Y cada lección de luz con la que el Espíritu Santo reemplazará las lecciones tenebrosas que tú no aceptes, te enseñará que tu voluntad dispone lo mismo que la del Padre y la del Hijo. Muchas gracias, Marta. Mira, ¿Pregunta o comentarios? Recordemos el título de este subtítulo, ¿no? La prueba de la verdad. La prueba de la verdad. Aquí ya aparece la prueba de la verdad. ¿Cuál es la prueba de la verdad? La paz, perfecta paz. Exactamente, la perfecta paz. O la paz perfecta, como la La queramos. ausencia de miedo. ¿Ah? La La confianza, ausencia. la ausencia del miedo. Ah, si yo tengo perfecta paz, obviamente que hay absoluta ausencia de miedo, ¿no? O sea, ahora lo vamos a ver, pero tengan muy presente eso, la perfecta paz, ¿no? Porque va a ser el eje sobre el cual se va a desenvolver el resto de este subtítulo. No sé ¿Alguna otra cómo, pregunta? es un comentario, digo, no sé cómo se diga, bueno, aquí el título, ¿verdad? Como lo mencionas, Oscar, es la prueba de la verdad, pero sería como el test, ¿no? No sé cómo decirlo en otras palabras, de lo que cierra el párrafo precisamente, ¿no? Es como quieres comprobar si estás en paz, quieres darte cuenta si realmente estás practicando el perdón, estás practicando las lecciones del Espíritu, entonces esta es la prueba, ¿no? No porque sea un reto, no porque Dios lo necesite, sino precisamente para ver si seguimos con las manos cerradas o con las manos abiertas. Ujú. Nada más eso quería comentar. Sí, tienes razón, Jorge. O sea, el indicador de que hemos perdonado cualquier situación es alguna sensación de paz, ¿no? No de la perfecta paz, porque esto ya es el logro máximo, pues el logro supremo. Pero si yo logro perdonar bien una situación que me quitaba la paz, tengo que sentir paz. Si no logro sentir algo de paz frente a la situación, es que no he logrado perdonar bien. Ese es un indicador del perdón, ¿no? Claro, y por lo tanto sigo aprisionado si no tengo paz, ¿no? Ya es que estaba estas palabras Ujú, anteriormente en los párrafos, ¿no? Estás aprisionado, es decir, sigo siendo cautivo del tiempo, cautivo del ego, de las interpretaciones. ujú. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más? Bueno, entonces repasémoslo. Espérate que no ya. Bueno, entonces digamos, el núcleo de este párrafo son sus dos primeras oraciones. Existe una prueba tan infalible como Dios con la que puedes reconocer si lo que has aprendido es verdad. O sea, ¿cómo sé que las cosas que he aprendido en la mano del Espíritu Santo es verdad? ¿No? Y entonces nos va a contestar, si en realidad no tienes miedo de nada, o sea, ya no tengo miedo, ya superé los miedos, ya superé la culpa o ya superé también el resentimiento. Si en realidad no tienes miedo de nada y si todos aquellos con los que estás o aquellos que simplemente piensen en ti comparten tu perfecta paz. O sea, yo tengo una perfecta paz, ¿no? Emano una paz perfecta y la comparto con mis hermanos y mis hermanos también la comparten conmigo. Estoy irradiando paz y estoy recibiendo paz. Entonces, puedes estar seguro de que has aprendido la lección de Dios, o sea, la lección del Espíritu Santo, y no la tuya, o sea, la del ego, ¿no? Llegar a ese nivel de, digamos, de perfecta paz es un nivel de gran maestría, ¿no?
y hacia allá nos tenemos que dirigir. Luego nos dice, a menos que sea así, o sea, que pueda compartir la perfecta paz y he aprendido la lección de Dios y no la del ego, a menos que sea así, es que todavía quedan lesiones tenebrosas en tu mente que te hieren y te limitan, y que hieren y limitan a todos los que te rodean. O sea, si yo no experimento perfecta paz y quienes están a mi alrededor no la comparten conmigo, es que todavía me falta sanar y perdonar, ¿no? O sea, si yo no estoy experimentando perfecta paz y mi entorno no la está experimentando, es que todavía me quedan lesiones tenebrosas, o sea, lesiones del ego en mi mente que me hieren y me están limitando y que me hieren y limitan a las personas, a los hermanos y hermanas que me rodean. O sea, todavía me falta un trayecto de perdón. La ausencia de una paz perfecta solo significa una cosa. Crees que no quieres para el Hijo de Dios lo que su Padre dispone para él. O sea, si yo tengo esa ausencia de paz perfecta, significa que yo no estoy deseando para mis hermanos esa paz perfecta que Dios dispone para ellos, ¿no? Y tampoco creo que la dispone para mí. ¿Por qué? Porque si estoy asentado desde el ego, estoy asentado en el miedo, en el conflicto, ¿no? En la culpa, en el ataque. Y por lo tanto, pues no le voy a desear paz perfecta a nadie porque yo tampoco la estoy sintiendo. Toda lesión tenebrosa enseña esto de una forma u otra, o sea, toda lesión del ego nos va a enseñar eso, el conflicto y la falta de paz. Y cada lesión luminosa con la que el Espíritu Santo reemplazará las lesiones tenebrosas que tú no aceptes, te enseñará que tu voluntad dispone lo mismo que la del Padre y la del Hijo. O sea, cada lesión luminosa, o sea, cada lesión que me enseña el Espíritu Santo y que yo la cojo, ¿no? A través del perdón, va a reemplazar todas las lesiones del ego, todas las lesiones tenebrosas que yo ya no acepto, ¿no? Y por lo tanto me va a enseñar que la voluntad mía y la de mi Padre es una y la misma. He unido mi voluntad a la voluntad de Dios. He unido mi paz a la paz de Dios. Me hago uno con el Padre. Vuelvo a la unicidad. ¿Pregunta o comentarios a este párrafo 5? Ni pregunta, ni respuesta. ¿Estamos claros? Claro, sí. Bueno, entonces vámonos para el párrafo 6 que tiene una enseñanza poderosa. Este párrafo es muy poderoso, este párrafo 6 que vamos a ver, ¿no? Y ojalá se lo aprendan y ojalá lo practiquen todos los días, lo que nos va a enseñar este párrafo 6. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 6? Yo leo No si puedo quieres. leer. Ah, bueno, Jorge, adelante. Dice, párrafo 6. No te preocupes por cómo vas a aprender una lección tan diametralmente opuesta a todo lo que te has enseñado a ti mismo. ¿Cómo ibas a poder saberlo? Tu papel es muy simple. Solo tienes que reconocer que ya no deseas nada de lo que has aprendido. Pide nuevas enseñanzas y no te valgas de tus experiencias para confirmar lo que has aprendido. Voy a repetir este párrafo, esta parte. Pide nuevas enseñanzas y no te valgas de tus experiencias para confirmar lo que has aprendido. Cuando de alguna manera tu paz se ve amenazada o perturbada, afirma lo siguiente: no conozco el significado de nada. No sé, por lo tanto, cómo responder, mas no me valdré de lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora.
Cuando de este modo te niegues a tratar de enseñarte a ti mismo lo que no sabes, la guía de Dios te ha dado, el guía que Dios te ha dado, te hablará y ocupará el lugar que le corresponde en tu conciencia en el momento en que tú lo desocupes y se lo ofrezcas a él. Muchas gracias, Jorge. Este es un párrafo poderoso. Mm. ¿Preguntas o comentarios? ¿Cómo es, cómo es el sistema, cómo lo utilizo, ¿no? El sistema de pensamiento de Leo, porque dice, no te preocupes por lo que vas a aprender, y digo, no, sí me voy a preocupar. Es muy sutil, pues, ¿no? Aunque sea muy sublime, pero Sí, así es. tal despreocupación parecería preocupante. Cierto, cierto. Y la línea 10 está media, me cuesta entenderla. ¿La 10? Después, bueno, sí, no es que no la entienda del todo, pero te niegues a tratar de enseñarte a ti mismo lo que no sabes. O sea, lo que aprendí mal, con mal, lo que aprendí. Eso tienes que verlo en el contexto del ejercicio que aparece como una oracioncita en las oraciones 7 a 9, ¿no? Cuando, que en la 6 nos dice, cuando de alguna manera tu paz se ve amenazada o perturbada, afirma lo siguiente. O sea, yo de pronto estoy en un lío, en una situación muy conflictiva, en una situación muy angustiante, lo que sea. Entonces nos está diciendo, di lo siguiente. No conozco el significado de nada, ¿verdad? De nada es nada, ¿no? Nada de lo que veo significa nada, acordemos las primeras lecciones. O le he dado todo el significado que tiene para mí a lo que veo, ¿no? Pero es el significado del ego que es un significado falso. Entonces no conozco el significado de nada, incluso esto, o sea, incluso el problema en que creo estar inmerso. Y Cada afirmo, siempre ¿no? No sé. que, que Por lo tanto, reconocer lo que dice ¿cómo la dices? línea 1. Claro, claro, entiendo, lo que dice la línea 1 ya, el párrafo 1. Sí, sí. Pero entonces ahí vas a entender lo de la 10, ¿no? Entonces, no sé por lo tanto cómo responder, o sea, no sé, y le estoy diciendo al Espíritu Santo, no sé qué me está pasando y no sé cómo responder a esto. Y no me voy a valer no me voy a valer de lo que he aprendido en el pasado, o sea, no me voy a valer del ego para que me sirva de guía ahora, o sea, estoy renunciando al ego. Digo, no entiendo nada, no sé cómo responder y no me voy a valer del ego. Eso es lo que quiere decir, no me valdré de lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. Cuando yo hago esa afirmación, ¿qué es lo que pasa? Estoy negando a seguir la guía del ego y por lo tanto el guía que Dios me envió me va a hablar, o sea, el Espíritu Santo va a llegar en mi ayuda. En el momento en que yo renuncio al ego, renuncio a las enseñanzas del ego, reconozco que solamente me ha traído dolor, sufrimiento, conflictos, pérdida de paz. Renuncio a eso, estoy abriendo las puertas para que otra enseñanza nueva me llegue, la enseñanza del Espíritu Santo. Ahora sí lo entiendes, Vivian. Sí, gracias, sí, sí, sí. Ujú. No, no, porque usar el pasado es repetir el pasado. Tengo que dejar de todo el pasado. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario a este párrafo 6?
Bueno, entonces repasemos. Dice, no te preocupes cómo vas a aprender una lección tan diametralmente opuesta a todo lo que te has enseñado a ti mismo. O sea, la lección que nos va a enseñar el Espíritu Santo es absolutamente opuesta a lo que yo me he enseñado en la mano del ego. Pero no, es decir, no te preocupes cómo lo vas a aprender. O sea, ¿cómo voy a aprender el curso de milagros? ¿Cómo? No, no te preocupes. Ve poco a poco, ¿no? ¿Cómo vas a poder saberlo? Si estás, digamos, metido en el sistema de creencias del ego, pues no sabes cómo hacerlo. Y por lo tanto nos dice, tu papel es muy simple. Solo tienes que reconocer que ya no deseas lo que has aprendido. O sea, ¿en qué consiste mi papel? En reconocer que lo que he aprendido de la mano del ego solamente me ha generado sufrimiento, dolor, carencias, enfermedades, conflictos, etc. Y ya no lo quiero más. Ya no quiero más esas experiencias que he vivido. Es lo único que tengo que hacer. No tenemos que aprender grandes teorías, simplemente no quiero más esto, no quiero vivir más estas experiencias que me han generado sufrimiento, dolor. Y pide nuevas enseñanzas. O sea, yo renuncio a lo que he aprendido y pido nuevas enseñanzas. Y no te valgas de tus experiencias para confirmar lo que has aprendido. O sea, no me valgo del pasado para seguirlo repitiendo, porque es lo único que he aprendido. Todo ese pasado de resentimientos, de conflictos y dolor está ahí en mi conciencia. Entonces no me voy a valer de eso. Pido nuevas enseñanzas y renuncio a valerme de lo que he aprendido en el pasado. Renuncio a valerme de lo que el ego me ha enseñado. Y ya viene entonces la fórmula, que si nos quedamos con esta fórmula y la practicamos todos los días, sería muy, pero muy sanador, ¿no? Cuando de alguna manera tu paz se ve amenazada o perturbada, afirma lo siguiente: no conozco el significado de nada, incluido esto, ¿no? O sea, no importa el lío en que yo crea estar, eso no sé cuál es el significado, no sé, y por lo tanto, no sé por lo tanto cómo responder a este lío, a este problema. O sea, reconozco que no conozco el significado y no sé cómo responder a este problema. Mas no me valdré lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. O sea, no voy a recurrir al pasado, no voy a recurrir a lo que he aprendido de la mano de mi ego. Suelto todo eso. Y cuando suelto eso es que permito que una nueva guía, una nueva enseñanza entre a mi conciencia, entre la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Ya en la oración 10 entonces nos dice, cuando de este modo te niegas a tratar de enseñarte a ti mismo lo que no sabes, que es todo lo que aprendí a la mano del ego, el guía que Dios te ha dado, ¿no? Te hablará, o sea, el Espíritu Santo nos hablará. Pero para que el Espíritu Santo me hable, yo tengo que renunciar a lo que he aprendido de la mano del ego. Tengo que renunciar a lo que me he enseñado en el pasado. No, tengo que abrir las puertas a nuevas enseñanzas. Entonces, ese guía que Dios me ha dado, me hablará y ocupará el lugar que le corresponde en tu conciencia. O sea, el Espíritu Santo va a iluminar mi conciencia con las enseñanzas del amor y de la verdad. Entonces, y ocupará el lugar que le corresponde a tu conciencia en el momento en que tú lo desocupes y se lo ofrezcas a él. O sea, yo desocupo de mi conciencia todas esas creencias del pasado, todas esas creencias del ego, y le abro espacio al Espíritu Santo en mi conciencia, y él va a ocupar ese espacio. ¿Entendemos eso? ¿Nos quedó claro este párrafo? Si nos quedamos con la enseñanza de este párrafo, ¿no? Y nos queda eso, nos ganamos la tarde, nos ganamos el día. Y si la Sí, conservamos como enseñanza, yo tengo una preguntita. Soy adelante, María.
Sí, todo el tiempo mientras estábamos leyendo andaba yo, ¿y qué cuando reacciono? Bueno, ahora vino la respuesta, o sea, pero inconscientemente reacciono, pero también ahora viene, si con esto quito, o sea, ya no habría que tener que perdonar ni expiación, o o qué pasaría ahora, si es que ahora digo esto nomás, que sería una fórmula fabulosa, sí, Es que, pero con ese conflicto que del pasado, ¿verdad? Uno que es difícil, es pues, como mencionaba, bueno, justo eso de que, por ejemplo, en mi caso, mi mamá murió de cuando era yo muy pequeña, ¿verdad? Entonces, sí, en todo ese transcurrir de todas las cosas, a ver, a ver, ya me estoy ya confundiendo yo también. Sí, eso nomás. mira, María, todo esto que estamos viendo son formas de perdón, ¿no? O sea, cuando yo estoy renunciando a mi pasado, cuando estoy renunciando a las enseñanzas del ego, cuando estoy diciendo que eso no tiene significado, que eso no es real, cuando estoy pidiendo Ah, ayuda, que eso no lo entiendo, no sé cuál es el significado y no me voy a valer del ego para interpretarlo, eso es una forma de perdón. ¿Qué es lo que estoy ya, haciendo ya. con eso? Deshacerme del pasado, deshacerme del ego y abrir las puertas en mi conciencia al Espíritu Santo. Y Él las va a iluminar. Eso es una forma de perdón. El perdón es soltar o abandonar lo que no somos, o sea, ilusiones, conflictos, miedos, ataques, o sea, todo lo que, digamos, son las características del ego para abrir las puertas a lo que realmente somos. Amor, paz, dicha, plenitud, bondad, generosidad, paciencia, bueno, etcétera. Es eso. Es una, no es- el perdón no es más que una sustitución, un reemplazo de lo que no es verdad por lo que es verdad en mí. ¿Ya te Sí, queda ah, claro, gracias. María? Sí, 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 ya. Yo andaba pensando la palabra perdón como lo entiendo, pero no, así está perfecto. Gracias. Esta es una manera también de perdonar. Entonces, si yo estoy en algún lío, ¿qué es lo que debo hacer en ese lío? Es decir, no entiendo, o sea, no decir cómo lo va a resolver y hacer estratagemas y todas cosas, porque me meto en la dinámica del conflicto, sino que más bien me quedo quieto, respiro, me relajo y entonces me digo, no entiendo lo que está sucediendo, no entiendo esto, no sé qué significa esto y por lo tanto no sé cómo debo responder. Le estás orando a Dios o al Espíritu Santo. Ayúdame, por favor. Yo no entiendo el significado de esto. No sé cómo responder a esta situación. Y no me voy a valer del ego ni ninguna de las cosas que yo aprendí en el pasado. Y entonces me estoy abriendo a nuevas enseñanzas. En ese momento en que yo hago eso, abro una ventana en mi corazón, abro una ventana en mi mente. Y entonces el Espíritu Santo viene y ocupa ese lugar y me va a hablar, me va a orientar, me va a inspirar de la forma más amorosa cómo resolver esa situación. ¿Estamos ahí? Sí, sí, gracias, muchas gracias. Bueno, con mucho cariño, María. Oscar, te pido Vivian, un favor. levantó la mano, adelante. Me vino a la mente, ahora que estaba hablando usted, Vivian, que espera un poquito. Oscar, ¿podrías mutear el micrófono de Fanny que está metiendo mucho ruido y se hace complicado? Ah, bueno, ¿quién está hablando? Vivian, o Lucía. Gracias. Bueno, ¿quién estaba preguntando? A Vivian. cuando estabas hablando, cuando estaba hablando, usted me vino a la mente eso de que cuando estamos ante una situación que nos desborda, que no podemos resolver, como que con la mente no se puede resolver porque ella misma, con esa mente creamos el conflicto. Ujú, Entonces, hay que apelar al espíritu y largar todo en manos del espíritu, ¿no? Y sí, me vino exactamente. eso, sí, sí, me vino a la mente eso.
Sí, es otra manera de decir, pongo todo en manos de Dios. ¿Ves? Sí, está muy bien. Muchas gracias, Vivian. ¿Alguien más? No, gracias a usted. Bueno, entonces vámonos con el párrafo 7. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 7? Soy yo, Oscar. Adelante, Fernando. Muchas gracias. A vos. Tú no puedes ser tu propio guía a los milagros, pues fuiste tú el que hizo que fuesen necesarios. Y debido a ello, se te proveyeron los medios con los que puedes contar para que se produzcan. El Hijo de Dios no puede inventar necesidades que su Padre no pueda satisfacer solo con que se dirija a Él ligeramente, mas no puede forzar a su Hijo a que se dirija a Él y seguir siendo Él mismo. Es imposible que Dios pueda perder su identidad, ya que si la perdiese, tú perderías la tuya. Y dado que su identidad es la tuya, Él no puede cambiar lo que Él es, pues la identidad es inmutable. El milagro reconoce la inmutabilidad de Dios al ver a su Hijo como siempre ha sido y no como lo que Él quiere hacer de sí mismo. El milagro produce efectos que solo la inocencia puede producir y así establece el hecho de que la inocencia es real. Muchas gracias, Fernando. Así es. Pregunta o comentarios a este párrafo 7. Ni pregunta ni comentarios. Bueno, entonces repasémoslo a ver. ¿Cómo empieza? Tú no puedes ser tu propio guía a los milagros. O sea, de la mano del ego yo no puedo ser el guía a los milagros, porque jamás voy a llegar a los milagros de la mano del ego. Pues fuiste tú el que hizo que fuese necesario. O sea, cuando yo di ese movimiento de separación de la mano del ego, y, y creé la necesidad de los milagros para poder retornar al cielo. Entonces, de la mano del ego no voy a producir milagros. Y debido a ello, se te proveyeron los medios con los que puedes contar para que se produzcan. O sea, debido a que con la separación yo hice que fueran necesarios los milagros, ¿no? Entonces se me han provisto los medios con los cuales yo puedo contar para obrar milagros. ¿Estamos? ¿Y esos medios cuáles son? El perdón y las enseñanzas de Jesús y el Espíritu Santo en el curso de milagros. El Hijo de Dios no puede inventar necesidades que su Padre no puede satisfacer solo con que se dirija a Él ligeramente. O sea, yo no puedo inventarme una serie de necesidades que son necesidades de mi ego, o sea, son falsas necesidades, y pedir que Dios me las resuelva, me las satisfaga, solo dirigiéndome a Él ligeramente, o sea, superficialmente. No lo estoy haciendo con amor, con fe, con devoción, ¿no? Si yo hago eso, va a ser muy difícil que obre un milagro, va a ser muy difícil que obtenga, digamos, una respuesta amorosa. Mas no puede forzar a su hijo a que se dirija a él y seguir siendo él mismo. O sea, Dios no puede forzarnos a nosotros a que regresemos al cielo, a que nos dirijamos a él y seguir siendo él mismo. ¿Por qué? Porque la condición del amor
es la absoluta libertad. Por eso Dios no nos puede forzar. Dios nos va a orientar amorosamente, nos va a enseñar a regresar, nos manda el Espíritu Santo, siempre va a tener paciencia frente a todos los errores que cometamos, etcétera, pero no nos va a forzar, porque sería la negación del amor mismo, del libre albedrío. Nosotros elegimos salir de la casa del Padre y somos nosotros los que elegimos regresar. Y cuando elegimos regresar, el Padre nos va a orientar a través del Espíritu Santo, pero en ningún momento nos va a forzar. Es imposible que Dios pueda perder su identidad, ya que si la perdiese, tú perderías la tuya. O sea, si Dios llegara a perder su identidad, que eso es absolutamente imposible, yo perdería mi identidad porque mi identidad y la de Dios son una. Dios y yo somos uno. Dios y su Hijo son uno. Por eso es imposible que Dios pierda su identidad. Más sin embargo, yo en este mundo creo que he perdido mi identidad, ¿no? Pero es mi creencia y es una creencia falsa. Y dado que su identidad con mayúscula, o sea, la de Dios, es la tuya, Él no puede cambiar lo que Él es, pues su identidad es inmutable, o sea, la identidad de Dios es una desde, desde el momento mismo de la creación y es inmutable, es eterna. La identidad de Dios no cambia. Y también la identidad de su Hijo con mayúscula o del Cristo tampoco cambia. Siguen siendo espíritu, siguen siendo amor, siguen siendo bondad, paz, dicha, plenitud, etcétera. Entonces, el milagro reconoce la inmutabilidad de Dios al ver a su hijo como siempre ha sido y no como lo que él quiere hacer de sí mismo. O sea, ¿qué es lo que hace el milagro? El milagro ve el Hijo de Dios y lo ve perfectamente inocente, perfectamente amoroso, perfectamente pacífico. Eso es lo que hace el milagro, ver la verdad del Hijo de Dios, no es más. ¿No? Y no lo ve como lo que yo he hecho de mí mismo, o sea, el mundo que yo fabriqué, el mundo que yo inventé en este mundo. No, el milagro no me va a ver así, siempre me va a ver como el perfecto Hijo de Dios, porque así es Dios, y entonces me va a ver perfectamente inocente. Eso es lo que hace el milagro. El milagro no cambia nada, simplemente restablece lo que soy. El milagro produce efectos que solo la inocencia puede producir y así establece el hecho de que la inocencia es real. O sea, ¿cómo es posible obrar milagros? Solamente desde la inocencia, solamente desde la poquita o mucha paz que yo tenga, solamente cuando renuncia a juzgar o renuncia a la guía del ego, renuncia a criticar o atacar. No, o sea, me establezco desde la inocencia. La inocencia no juzga, no critica, no condena, no ataca, no, y es absolutamente pacífica. Eso es la inocencia. Entonces el milagro solamente lo produce la inocencia. Yo para obrar un milagro, aunque sea por un instante, como nos dice el curso de milagros, tengo que adentrarme en la paz, tengo que adentrarme en la inocencia. Y desde ahí es que obro el milagro, desde ahí me conecto con el Espíritu Santo, desde ahí me conecto con Dios. Y en ese momento yo hago que la inocencia sea real en mi conciencia. Y en ese momento es que puedo obrar los milagros. ¿Estamos? ¿Nos queda claro? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ni dudas, ni comentarios, ni nada. Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente párrafo? El 8. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 8?
Yo lo puedo leer. Adelante, Párrafo Vivian, 8. gracias. Tú que tan aferrado estás a la culpa y tan comprometido a que siga siendo así, ¿cómo ibas a poder establecer tu inocencia por tu cuenta? Eso es imposible. Asegúrate, no obstante, de que estás dispuesto a reconocer que es imposible. Lo único que limita la guía que el Espíritu Santo te puede ofrecer es que crees que puedes estar a cargo de una pequeña parte de tu vida o de que puedes lidiar con ciertos aspectos de ella por tu cuenta. De esta manera quieres convertir al Espíritu Santo en alguien que no es de fiar y valerte de esta imaginaria falta de confianza como una excusa para ocultar de él ciertas lecciones tenebrosas que has aprendido. Y al así limitar la dirección que deseas aceptar, eres incapaz de depender de los milagros para que resuelvan todos tus problemas. Así. Muchas gracias, Vivian. ¿Pregunta o comentarios? No, para mí está claro, porque nuestra falta de confianza y querer dirigir una parte, es decir, no permitir al espíritu que, no entregarse completamente. Entonces no podemos obrar el milagro, no podemos dejar que se obre. Siempre hay partes que se reservan para manejarlas por cuenta, ¿no? Por cuenta nuestra. Ujú. Exactamente, así es. Es ¿Alguien un, más tiene alguna pregunta o comentario sobre este párrafo? es un complemento de lo que la invocación de anterior nos decía. No conozco el significado de nada, incluido esto. Y aquí nos dice, lo único que limita la dirección del Espíritu Santo es que crees que puedes estar a cargo de una pequeña parte de tu vida. O sea, nosotros tenemos que ser humildes y decir, no, no sabemos nada. Espíritu Santo, ilumíname de esa manera, entregarlo todo al Espíritu Santo para que Él nos ilumine y nos guíe. Cierto. Mira cómo está conectada la lesión del párrafo anterior con este. El final del párrafo 7 nos dice que el milagro produce efectos que solo la inocencia puede producir. O sea, si yo no me sitúo desde la inocencia, va a ser muy difícil lograr milagros, ¿no? Y si me sitúo desde la inocencia, hago que la inocencia sea real en mí. Pero luego ya en este párrafo 8 lo que nos está diciendo es que yo no puedo acceder a la inocencia por mi cuenta, o sea, por la cuenta del ego, de mi sistema de creencias que me ha tenido en el pasado. No, ¿por qué? Porque estoy aferrado a la culpa. Tú que tan aferrado estás a la culpa y tan comprometida a que siga siendo así, o sea, yo estoy aferrado a la culpa y estoy incrementando la culpa desde mi ego, ¿no? ¿Cómo ibas a poder establecer tu inocencia por tu cuenta? O sea, va a ser muy difícil, porque mientras yo me sienta culpable, pues no seré inocente. O sea, primero tengo que sanar mi pensamiento de culpabilidad, mis sentimientos de sentirme culpable para restablecer mi inocencia. Pero eso no lo puedo hacer por mi cuenta. Dice, eso es imposible que lo pueda hacer de la mano del ego. Entonces, ¿qué nos va a decir? Asegúrate, no obstante, de que estás dispuesto a reconocer que es imposible. O sea, yo debo asegurarme, yo debo decirme a mí mismo, es imposible que yo eh, establezca la inocencia en mí de la mano del ego. Es imposible que yo me libere de la culpa, ¿no? Y acceda a la inocencia si yo no perdono antes esa culpa, no perdono esos pensamientos de culpa.
Entonces yo tengo que reconocer que solamente de la mano del Espíritu Santo puedo perdonar, puedo sanar y restablecer la inocencia en mí. Y en la medida en que yo sea más inocente, podré obrar mucho más milagros, como nos decía en un subtítulo anterior, que podemos obrar legiones de milagros y al mismo tiempo, ¿no? Pero solamente cuando hayamos restablecido nuestra inocencia, como nos lo dice acá. Luego nos dice, lo único que limita la guía que el Espíritu Santo te puede ofrecer es que crees que puedes estar a cargo de una pequeña parte de tu vida o que puedes lidiar con ciertos aspectos de ella por tu cuenta. O sea, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros en este mundo? Que, como dice popularmente, queremos estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Entonces, para algunas cosas invocamos el Espíritu Santo y para otras no. Y entonces para esas otras, nosotros creemos que reservamos una pequeña parte de mi vida que yo la puedo manejar a mi antojo. Y ahí sí al Espíritu Santo le digo, no, quédese ahí afuera, no, quédese ahí afuera, que esto yo lo manejo por mi cuenta. Eso es lo que nos va a decir, eso te va a limitar, ¿no? Y te va a impedir restablecer la inocencia en ti, te va a impedir sanar. Yo le tengo que entregar toda mi vida al Espíritu Santo y todos mis problemas, todas mis dificultades, todas mis enfermedades, todo se lo tengo que entregar al Espíritu Santo, sin ningún límite, porque en el momento que yo establezco un límite, lo que estoy poniendo es al ego al frente. De esta manera, quieres convertir al Espíritu Santo en alguien que no es de fiar y valerte de esta imaginaria falta de confianza como una excusa para ocultar de él ciertas lesiones tenebrosas que has aprendido. O sea, recurro al Espíritu Santo solamente para unas cosas y para otras se las oculto. O sea, conservo parte de mi ego o conservo el ego dentro de mi mente. Y al así limitar la dirección que deseas aceptar, o sea, así al limitar la dirección que el Espíritu Santo me puede dar, eres incapaz de depender de los milagros para que resuelvan todos tus problemas, para que resuelvan todos tus problemas. Y para que se resuelvan todos mis problemas, le tengo que entregar al Espíritu Santo todos mis problemas y no solamente algunos. ¿Nos queda claro este párrafo 8 o nos queda alguna inquietud? No, a mí lo que me hace pensar es que dicho así se entiende intelectualmente, pero cuando lo vamos a hacer en la práctica, es difícil como que tomar plena conciencia de que hay, no sé, es como que sí, en algunas cosas confío y la entrego porque me superan, pero hay otras cosas que, que uno, claro, piensa que puede solo, que podemos solo. Y es difícil discriminar, a mí me pasa que me es difícil discriminar muchas veces. Uh-huh. ¿Qué me estoy quedando? ¿Con qué me estoy quedando? No sé si le pasa a todos, pero bueno, a mí me... Eso, digamos, nos puede acontecer a todos, Vivian. Eso es parte de nuestro aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo importante? Es que no nos sintamos culpables. En algún momento estamos atentos, practicamos la lección, reconocemos algunos errores, los perdonamos y después nos encontramos con situaciones que aparentemente nos desbordan y nos alteramos y nos ponemos iracundos e insultamos y juzgamos y criticamos, todas esas cosas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que todavía nos falta un trayecto por perdonar, pero no nos sintamos culpables porque de pronto en un momento determinado nos salimos de control y nos alteramos. Simplemente lo que hacemos es reconocemos ese hecho
O sea, no lo vamos a justificar. El curso nos dice, la ira jamás está justificada. O sea, yo no me voy a poner a argumentar contra un hermano, porque me alteré. No, no voy a justificar eso. Simplemente me aquieto, respiro, ¿no? Entro en silencio, invoco al Espíritu Santo, examino la situación y la perdono, pero no me lleno de culpa. Y en la medida en que yo voy haciendo más y más consciente de la presencia del Espíritu Santo en mí, entonces se van a presentar menos situaciones de ese tipo o ya serán más esporádicas. ¿Por qué? Porque ya hay más conciencia en mi mente. Y si sigo trabajando y trabajando, ya cada situación que se me presente ya no me altera, sino que antes de que me altere, la observo y la perdono. Ese sería ya un paso mucho más avanzado, pero es un proceso que hacemos poco a poco. ¿Qué es lo que nos pide el curso? Que tratemos de tener en nuestra mente siempre la conciencia del amor. Nos dice, mantente siempre alerta a favor de Dios y su reino. ¿Qué es lo que quiere decir? Mantente siempre a favor del amor y la verdad, o mantente siempre a favor del amor y la paz. Entonces, yo intento trabajarme durante el día en un estado de amor, de alegría y de paz, y de mantenerla y de tratar de que nada perturbe mi paz. Pero habrán situaciones que sí, ¿no? Y ya evito juzgar, evito condenar, pero todavía mi paz está siendo afectada, entonces examino eso y lo perdono. Pero son pasos que voy dando cada día. No hay que verlo como un proceso, porque si no lo vemos como un proceso, vamos a terminar fustigándonos y autocastigándonos y sintiéndonos culpables porque me alteré, porque no supe perdonar antes de tiempo, etcétera, ¿no? Simplemente me alteré, está bien. Examino qué fue lo que pasó y lo perdono. Y ahí voy poco a poco. Eso es lo importante. Gracias. Con gusto, Vivian. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Oscar, permiso. Adelante, Lida. Yo un poco contestándole a Vivian, si me permites. Adelante, claro. Yo he escuchado mucho y también me escucho a mí decir que es difícil darse cuenta, es difícil discernir. Sí, puede ser que eso pase, pero yo digo, parece un sinsentido no querer entregarle al Espíritu Santo todos nuestros problemas, sabiendo que en nuestra mente hay alguien que los puede resolver de otra manera. El tema pasa porque muchos de nuestros problemas están basados en creencias que todavía a las cuales no queremos renunciar. Entonces ahí aparece nuestra responsabilidad. Ya no es que es difícil, es que por el momento no lo deseo. Por el momento prefiero sostener el problema porque no quiero renunciar a esa creencia o a mi manera de ver las cosas o a mi modo de percibir. Entonces obviamente va a haber un efecto. Y el efecto es lo que yo llamo un problema. Como veíamos el otro día, Vivian, causa-efecto. Entonces, eso es lo que Jesús nos pide, es que sumamos responsabilidad y, como dijo recién Oscar, sin culpa. Que yo no quiero todavía renunciar a esa creencia que me ocasiona un problema. Entonces tengo que asumir la responsabilidad de que sigo sosteniendo ese problema porque esa es mi decisión. No porque no tengo el equipamiento necesario para resolver el problema, porque los medios siempre están. Desde que apareció el mundo, Jesús nos dio los medios el Espíritu Santo nos dio los medios para escaparnos de aquí, pero todavía estamos acá porque así lo elegimos. Digo esto porque a veces es fácil zafarse una responsabilidad, pero a mí me parece mucho mejor aceptar la responsabilidad, porque así me siento más libre, que si hay algo en mí que está fallando, que me cuesta, que no puedo, y no, eso no es real, para mí por lo menos, ¿no? Sí, es más claro, sí. Es claro que no, hay cosas que no queremos entregar. Bueno, o por lo Y menos. no pasa nada, y no pasa nada. No Claro. queremos. Como dirían los psicólogos, todavía tengo una ganancia secundaria que quiero conservar. Claro. Una ganancia secundaria, sí, sí.
Y ¿no? el amor de Jesús no se pierde, ¿no? Jesús está siempre a nuestro lado, hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos y digamos lo que digamos. No perdemos el amor del Padre. Entonces eso, bueno, sigamos adelante. Ujú. Y hacemos la responsabilidad, o sea, recordemos una lección de esta semana que dice, la salvación procede de mí, no Ujú. procede de nada externo de mí, o sea, soy yo el que generó las situaciones de pérdida de paz y soy yo el que tengo que sanarlas, o sea, asumo la responsabilidad. Y eso es lo más importante, o sea, si yo llego por asumir en cada experiencia que tenga en la vida cotidiana, por conflictiva que sea, que yo la ocasioné, que yo soy el responsable de lo que pasó, ¿no? Eso ya es un paso muy importante, porque ya estoy dejando de proyectar sobre mi hermano juicios y condenas, y estoy decidido a examinarme, y examinarme es un paso esencial para el perdón. Solo cuando yo me examino y veo mis conflictos y asumo la responsabilidad de ellos, elijo soltarlos, abandonarlos. Obviamente siempre en la mano del Espíritu Santo, pero la responsabilidad es fundamental y el curso nos lleva a eso. Ahora tenemos que mantener la conciencia de eso permanentemente. Por eso ustedes se dan cuenta que algunas lecciones nos pone a repetirla varias veces durante la hora o si es posible cada 10 minutos. ¿Por qué? Porque la idea es tener la conciencia del amor en mi mente a toda hora. Por ejemplo, creo que la lección de hoy es así, ¿no? Solo el plan de Dios para salvación tendrá éxito, ningún otro plan lo tendrá. Entonces estoy diciendo, solo el amor, ¿no? Me puede sanar y ningún plan del ego me va a sanar, pero me lo tengo que estar diciendo y me lo tengo que estar recordando. Tengo que estar recordando a Dios, tengo que estar recordando el amor, para que esa sea la guía que ilumine mi vida en cada momento, cada día, cada momento, que sea el amor, que sea el Espíritu Santo el que me esté guiando. Cuando yo pierdo ese norte, ahí es cuando me estrello. Pero bueno, me estrellé, vuelvo y retomo, vuelvo y elijo, vuelvo y perdono nuevamente y continúo. De eso se trata. El perdón es una práctica cotidiana. ¿Estamos? ¿Nos queda claro? Mm, Sí, sí. Gracias a los dos. bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Nos quedan 10 minutos. Vemos el párrafo siguiente, el 9, y terminamos la sesión de hoy con ese párrafo. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 9? Yo, Oscar, puedo leerlo. Bueno, gracias, Elida. Adelante. ¿Crees que el Espíritu Santo se negaría a darte lo que quiere que tú des? No tienes ningún problema que Él no pueda resolver ofreciéndote un milagro. Los milagros son para ti y todo miedo, dificultad o dolor que tengas ya ha sido deshecho. Él los ha llevado todos ante la luz al haberlos aceptado por ti y haber reconocido que nunca existieron. No hay ninguna lección tenebrosa que Él no haya iluminado ya por ti. Las lecciones que quieres enseñarte a ti mismo, Él ya las ha corregido. No existen en su mente en absoluto, pues el pasado no ejerce ningún control sobre Él ni sobre ti. Él no ve el tiempo como tú lo ves, y cada milagro que te ofreces corrige el uso que haces del tiempo y lo pone a su servicio. Muchas gracias, Elida. ¿Alguna pregunta o comentario a este párrafo 9?
Ni preguntas ni comentarios. Bueno, vamos a repasarlo. ¿Crees que el Espíritu Santo se negaría a darte lo que quieres que tú des? No. O sea, el Espíritu Santo siempre nos va a dar lo que nosotros demos, ni más ni menos, porque nos lo estamos dando a nosotros mismos. Entonces, si yo doy amor, Él me lo va a ofrecer, y si yo le pido ayuda, Él me va a ofrecer ayuda, ¿no? No tiene ningún problema que Él no pueda resolver ofreciéndote un milagro. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Y esto es absoluto, pero desde nuestro ego lo creemos, nos cuesta creerlo. Y es que aquí nos está diciendo que todos nuestros problemas, absolutamente todos nuestros problemas, nos los puede resolver el Espíritu Santo con un milagro. Y ahí pues volvemos al tema de que no hay grave dificultad en los milagros. O sea, no hay milagro que el Espíritu Santo no nos pueda ofrecer. Y nos dice, los milagros son para ti. ¿Por qué? Porque los milagros se crearon para sanar nuestra creencia en la separación. Los milagros se generaron como una respuesta a la separación. Entonces, los milagros son para nosotros. Simplemente tenemos que pedirlos y pedírselo al Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él. Y todos nuestros problemas pueden ser resueltos. Y todo miedo, dificultad o dolor que tengas ya ha sido deshecho. Pongámosle cuidado a esta oración y a las siguientes porque está redactada en pasado. Y todo miedo, dificultad o dolor que tengas ya ha sido deshecho, o sea, ya ha sido sanado, ya se ha resuelto. Él los ha llevado todos ante la luz, o sea, el Espíritu Santo ha llevado todos esos miedos, dificultades o dolores que nosotros queríamos tener y los ha llevado todos ellos ante la luz. Al haberlos aceptado por ti y haber reconocido que nunca existieron. ¿Qué nos está diciendo? Que el Espíritu Santo ya cumplió su tarea, ya cumplió su función de ser puente entre Dios y nosotros en este mundo, ya cumplió su función de enseñarnos, ya cumplió su función de sanarnos, ¿no? Él los ha llevado todos ante la luz al haberlos aceptado por ti y haber reconocido que nunca existieron. ¿Qué es el perdón? Es reconocer que la separación nunca existió, que el dolor, el sufrimiento, no, todas las carencias que nosotros creemos tener en este mundo, eso nunca existieron. Eso es lo que hace el milagro. Eso es lo que hace el perdón. No hay ninguna lesión tenebrosa que Él no haya iluminado ya por ti. No hay ninguna lesión que el ego me ha enseñado que el Espíritu Santo ya no la haya iluminado con la luz del amor y el perdón. Las lesiones que quieres enseñarte a ti mismo, Él ya las ha corregido. O sea, las lesiones que yo me he enseñado en la mano del ego, el Espíritu Santo ya las corrigió. No existen en su mente con mayúscula en absoluto, no existen en su mente en absoluto, dice su mente con mayúscula porque es la mente del Espíritu Santo. Todas esas lesiones que yo mismo me enseñé de la mano del ego, ya las corrigió el Espíritu Santo porque en la mente del Espíritu Santo no existen en absoluto. Él ve solamente nuestra luz, nuestra inocencia, no ve nuestros errores. Esos errores las ilumina el Espíritu Santo y las deshace. Pues el pasado no ejerce ningún control sobre él, o sea, el pasado no ejerce ningún control sobre el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo está situado desde la eternidad y desde el amor.
Por lo tanto, el pasado no influye en el Espíritu Santo. El tiempo no influye sobre el Espíritu Santo. Y por consiguiente, tampoco lo ejerce sobre ti. O sea, el pasado no influye sobre el Espíritu Santo porque Él es eterno, ¿no? Pero también sobre mí que soy el Hijo de Dios, pero yo creo que sí, porque creo vivir en el tiempo y estoy, digamos, metido en la maraña de pensamientos del ego. Pero el Espíritu Santo nos está recordando que nosotros somos atemporales, que somos inmortales, que somos eternos y por lo tanto el pasado no tiene ninguna influencia sobre nosotros y menos sobre el Espíritu Santo. Por lo tanto, si, si el Espíritu Santo se sitúa desde la eternidad, el pasado no existe. El pasado o el tiempo es una fracción dentro de la eternidad. Por eso es que nos dice que Él ya corrigió, Él ya resolvió, Él ya deshizo. ¿Por qué? Porque se sitúa desde la eternidad y no desde el tiempo. Él no ve el tiempo como lo ves tú. O sea, el Espíritu Santo no ve el tiempo como lo vemos nosotros. ¿Por qué? Porque la mirada de Él es desde la eternidad. Nuestra mirada en este mundo es desde el tiempo. Pero el tiempo es una ilusión que también vamos a perdonar y en ese momento nos conectamos con el ahora, con el momento presente, con el instante santo y nos conectamos con la eternidad. Y cada milagro que te ofrece corrige el uso que haces del tiempo. O sea, cada milagro que el Espíritu Santo nos ofrece, lo que hace es colapsar el tiempo, porque lo que hace es deshacer el pasado y el futuro y situarnos en el presente, en el ahora. Por eso corrige el uso del tiempo que nosotros hacemos y lo pone a su servicio. O sea, lo que hace el Espíritu Santo es corregir la interpretación que nosotros tenemos del tiempo en este mundo y pone el tiempo al servicio del Espíritu Santo, al servicio de la expiación, al servicio de nuestra sanación. Convierte el tiempo en un recurso para nuestro aprendizaje y para nuestra sanación. ¿Alguna pregunta sobre este párrafo 9? ¿Alguna inquietud? ¿Nos queda claro por qué se utiliza en las oraciones en pasado desde la perspectiva del Espíritu Santo? O sea que ya todo se ha dado, ya Sí, todo está, hay un pasaje del curso que nos dice eso, que simplemente sí, estamos repasando la lección porque ya todo ocurrió. o estamos recordando o asimilando nosotros mismos, porque Sí, una cosa es que lo que nos han dado y que nosotros aún todavía no lo reconocemos. ujú. Y otra cosa es que verdaderamente empecemos a través del curso de milagros, poder interiorizar todas estas enseñanzas, aunque a veces se nos hace difícil entender que esto ya sucedió. Ujú. Claro. Todas las enseñanzas del Espíritu Santo de Jesús lo que hace es llevarnos de este mundo al cielo o desde el tiempo a la eternidad, ¿no? Es eso. O sea, mm, sustituir lo que no somos, tiempo, miedo, conflicto, cuerpo, forma, por lo que somos, amor, eternidad, invulnerabilidad, paz, dicha, etcétera, ¿no? Lo que hace Correcto, el Espíritu es una sustitución. Y obviamente, desde la perspectiva del tiempo, desde la perspectiva del mundo, creer lo que nos dice este párrafo nos parece imposible, porque todo lo vemos desde el tiempo y le damos realidad al tiempo. Pero el Espíritu Santo, ni Dios ni el Cristo está situado en el tiempo, están situados en la eternidad. Por eso son dos miradas contrapuestas. correcto. Bueno, ¿alguien más?
Bueno, entonces ya llegamos a las 6, entonces cortemos por hoy. Gracias, Un Oscar. título muy hermoso, muchas gracias por haberse dado la oportunidad de estar, para estudiar y aprender. Y lo culminamos, este subtítulo, la semana entrante, y con ello también terminamos el capítulo 14 y pasaríamos después al capítulo 15. Así que tengan un hermoso, feliz Muchísimas gracias. y bendecido día. Gracias, Oscar. Dios bendiga. Gracias por Gracias, apoyo. gracias. Oscar, Oscar, Gracias. Miércoles. Feliz, gracias. feliz semana. Bueno, muchas Oscar, bendiciones. gracias. Chao.